Descubrí mi pasión por los efectos digitales cuando tenía aproximadamente 8 años, creo, cuando salió la primera película, o sea, Parque Jurásico, la primera película, allá por el 93, creo, en la que, bueno, se incorporaron por primera vez unos efectos digitales fotorrealistas a grandes producciones, en este caso un tiranosaurio, Los Vengadores Endgame, porque, bueno, había mucho tema de unión de movimientos, o sea, teníamos que reemplazar los trajes de todos los actores y añadirle un traje digital y bueno, casar, o sea, unir todos esos movimientos fotograma a fotograma fue algo bastante complicado. Creo que las herramientas de inteligencia artificial no van a terminar sustituyendo a los artistas por completo. Primero creo que por ética y segundo porque bueno, al final la IA te ayuda a acelerar procesos, ¿no? Y yo creo que vamos a terminar utilizándolas de esa manera. Tienes que crear cosas nuevas, ¿no? Imaginar universos y la máquina por sí sola no te los imagina, o sea, tú tienes que describirlos o tú tienes que... O sea, que al final siempre tiene que haber un cerebro humano pensando detrás de todo eso, ¿no? Pues mi película favorita en términos de VFX dentro del género del terror es The Conjuring, la primera, de James Wan.